Bienvenidos al episodio número 24 de Once Upon a Time en la gran pantalla. El día de hoy, como ya hay rutina, estoy trayendo uno que otro invitado, uno más experto y más metido en el tema que otro. Y la verdad es que con este invitado tenía bastante ilusión porque tengo tiempo hablando con él, tengo tiempo intentando cuadrar este episodio y el día de hoy lo tenemos. Esta persona se llama Rafael Ponce. Es productor de El Living y hablaremos más o menos qué es lo que ha sido por qué tan importante esta productora hoy en día. Y bueno, bienvenido Rafa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Y bueno, para los que no conocen a Rafa es, si no mal me equivoco, es uno de los fundadores de El Living. Uh-huh. Y es una productora que actualmente se encuentra en toda Latinoamérica, entre México, Panamá, Costa Rica también, ¿verdad? E inició en Venezuela. Es una productora que ya tiene, ¿cuánto podemos decir? Más de 100 proyectos. ¿Tiene cuántos proyectos más o menos? Seguro más de 100. Y bueno, entre los más destacados está la tercera temporada de La Casa de Papel. Y sobre todo, un largometraje, yo diría, porque dura casi 18 minutos, Lucy, que ha tenido bastante premiaciones. Más adelante se los nombraré. Pero aquí quiero ir de lleno, Rafa. ¿Cómo ha sido tu visita aquí en Venezuela? ¿Cómo ha sido acogedora? ¿Cómo has visto todo últimamente? Bien, bueno, nada, siempre es un gusto venir a Venezuela. La verdad es que nosotros nos iniciamos aquí y toda la experiencia que tenemos empezó por acá y es nuestro mercado natural donde durante muchísimo tiempo hemos producido y hemos filmado un montón de proyectos, así que siempre es agradable venir acá. Me encuentro un poco como con la grata impresión de que empieza levemente a reactivarse el mercado audiovisual, que fue muy pujante en una época y que después obviamente tuvo una depresión muy grande. Y bueno, ahí empieza a haber unas ciertas señales de una pequeña recuperación que ojalá se mantenga. Oye, ojalá que sí. La verdad que también hay mucha gente naciente queriendo estar en este mercado y es grato escuchar eso. ¿Cómo surge la idea de Living, Rafa? ¿Cómo parte esa idea de crear tu propia productora? ¿Cómo surge esto? Yo soy licenciado en comunicación social. Mi socio fundador del Living también estudió comunicación social, es director, yo soy productor. Trabajamos durante muchos años en una productora que era muy importante en publicidad en principios de los años 2000. Y siempre tuvimos la inquietud de que queríamos tener un proyecto personal un poco que tuviera, bueno, como esa impronta del proyecto que nace de ti, que no es lo mismo que trabajar en el proyecto de otro. Siempre tuvimos la intención de tener una productora que tuviese un perfil como muy hogareño, como para trabajar entre amigos, como para trabajar en la calidez de una sensación lo más hogareña posible. De hecho, queríamos que se llamara El Apartamento inicialmente. Cuando nos dimos cuenta que no iba a poder funcionar en un apartamento por temas legales, empezamos a buscarle algo similar y surgió El Living. Los dos somos fanáticos de Charly García. Hay una canción que se llama Yendo de la cama al living. El living es el living room de la casa. En el mundo publicitario además había muchos argentinos en esa época, entonces para nosotros era frecuente escuchar a los argentinos referirse a la sala como el living. Y bueno, ese fue el nombre que quedó. Así nació el Living, nació en el 2011. Y básicamente la decisión de tomar el camino del emprendimiento fue después ya bastante tiempo de experiencia siendo gerente de producción en una de las dos productoras que más filmaban en Venezuela comerciales. ¿Y cómo surgió esa idea de ti, de ser productor? ¿Qué es lo que te llamó la atención en esa tarea, en la gran elaboración de un video, de una película? ¿Qué te surgió? ¿Por qué te surgió esta idea, este amor hacia eso? Yo creo que lo descubrí, bueno, como muchos de los descubrimientos de la etapa de formación de uno como persona, lo descubrí fortuitamente cuando yo estudiaba en un liceo público. Yo tenía una promoción muy grande, éramos una promoción muy grande, 150, 160 estudiantes. Cuando pasamos de cuarto a quinto año nos vimos en la necesidad de hacer un comité de pregraduación para organizar toda la búsqueda de fondos para hacer un viaje de graduación en esa época a Margarita, donde tal vez el 40% de la gente que estaba no lo podía costear.
Claro. Entonces organizamos un comité de pregraduación donde yo era vicepresidente y me di cuenta que me encantaba el tema de la producción inconscientemente. Nosotros organizamos unas verbenas muy grandes, unas fiestas muy grandes, un concierto de Zapato 3, una fiesta en el Caracas Hilton con Diveana, que era una merenguera famosa en aquel entonces. Y me di cuenta que se me daba de manera natural. Pero la verdad es que no le hice seguimiento. Después entré a la universidad, incluso tuve otro tipo de trabajos. Y cuando empecé a ver materias audiovisuales, a partir del sexto más o menos, me di cuenta que me gustaba la producción. Busqué hacer unas pasantías en unas producciones audiovisuales y me encantó. Además tuve la fortuna de contar con un par de buenos referentes de la industria que me vieron y me dijeron que tenía madera para eso. Creo que sí reconocí en mí ese potencial, a diferencia del potencial artístico, que no digo que no pueda tener algún tipo de criterio artístico, pero que no es mi fuerte. Okay. Y creo que eso es importante porque hay mucha gente que cuando está estudiando solo sueña con dirigir y no todos tienen la capacidad para hacerlo o no todos la tenemos para hacerlo bien. Y ahí me di cuenta que el tema de producción se me daba con muchísima facilidad. Y ya que estamos hablando en este punto, ¿qué características tú puedes mencionar desde el ámbito personal que debe tener un productor? Si el día de mañana alguien quiere ser un productor, ¿qué pudieses decirle a nivel de qué características, cualidades, tanto tienes que tener temperamento, tienes que ser una persona organizada, responsable? ¿Qué son esos elementos que, no todos, pero los más destacables que debe tener un productor? El primero, más importante, que creo que es útil para el resto de la vida, que es súper importante y no necesariamente siempre se consigue con la nitidez que se debería, sentido común. La gran mayoría de las decisiones más importantes de producción se toman con sentido común. Y el sentido común, aunque parezca un juego de palabras, no es tan común. Hay mucha gente que no tiene esa sensibilidad para tomar la vía más clara y más sencilla. Pero en el caso de los productores, aparte del sentido común, que como te digo es súper útil, y no solo para los productores, hay que tener muchísima organización, hay que tener liderazgo, hay que tenerle muchísimo cariño al trabajo porque se trabaja muchísimo. El productor es probablemente una de las fichas más sacrificadas de un equipo. Y tal vez son muchos los años que pasan hasta que puedes bajar un poco el ritmo. O sea, ya con el paso del tiempo, muchos años después de muchos madrugonazos, después de muchos momentos en los cuales tal vez tú eres uno de los miembros del crew que más está exigido, empieza a llegar una etapa de más pausa, ¿no? Entonces te tiene que gustar muchísimo el trabajo. También tienes que tener una cultura general importante porque el productor está todo el tiempo lidiando con situaciones que pueden ir desde la discusión más sencilla con unos borrachos en una plaza hasta tener que hablar con una estrella del mundo de la farándula y negociar o acordar algo. El rango es muy abierto. Claro. Entonces sí, hay que tener como una disposición y una facilidad para desenvolverse en distintos escenarios. Y el otro día, te voy a decir esta frase, me la dijeron 2 veces esa misma noche, casualmente. El último que se sienta a comer es el productor. Uh-huh. Y también me dijeron que el trabajo más valorado, uno de los más menos valorados dentro del set, es el del productor. ¿Por qué crees que se debe a eso? Bueno, porque un poco el productor está al servicio de los demás departamentos. Es un buen caso como de comunicación corporativa, ¿no? Esta filosofía, esta doctrina dentro de la comunicación corporativa donde dentro de una organización todos somos clientes y proveedores los unos de los otros, porque en un momento yo requiero algo de ti y en otro momento tú lo requieres de mí. Sí. En el caso de la producción, que es una pirámide, digamos, semimilitar en cuanto a las jerarquías, el productor siempre está al servicio de los demás departamentos. Okay. Pero también de alguna manera es responsable de ellos o de alguna manera incluso los puede llegar a supervisar. Claro. Entonces el productor es una figura que siempre tiene que estar alerta ante cualquier eventualidad porque toda la macrologística del proyecto depende del productor. Entonces te pongo un ejemplo muy concreto. Si a la vestuarista se le olvida traer un alfiler o una aguja para coser y sucede algo con vestuario, eso se convierte en un problema de producción. Es específicamente un problema del departamento de vestuario, pero quien lo va a terminar resolviendo es el departamento de producción. Entonces, si el departamento de producción no está atento, no está alerta, no está cerca, no tiene la capacidad de reaccionar, el problema pasa a mayores. El ejemplo de la comida en la vieja escuela era un poco como que el productor debía pasar mucha roncha como para crear esa costra que le permitiera tener temperamento y carácter más adelante. Claro. Un poco como en la analogía de el que es nuevo en cualquier actividad y lo hacen pasar por ciertas hazañas o mini hazañas.
Pero la verdad es que eso también tiene una razón más práctica. La razón por la cual los productores comen de último es que si se acaba la comida, el departamento de producción es el que coordina que la comida alcance, y si se acaba la comida, es más fácil solucionar, pedir unas pizzas para los productores que pasar la pena con otra gente. Entonces, hay un equilibrio ahí. Y Rafa, una vez ya estamos entrando lleno al lo que es el living, ¿cómo...? Ya habíamos mencionado que, bueno, entre los tantos proyectos que tiene el living, el más destacado o el que, podríamos decir, tú podrías reconocer que el que lo sacó a la luz a ustedes fue el de Casa de Papel. O sea, es un proyecto que al vernos involucrados en él, sin ser, por supuesto, nosotros la casa productora de la Casa de Papel, ni mucho menos porque no lo somos, es el proyecto más importante a nivel mundial, por mucho, hasta ahora, de los proyectos en los que hemos estado. Esperemos que no sea el único tampoco. No, esperemos que no. ¿Y cómo fue ese proceso entre...? Porque tengo entendido que es Vancouver Films, ¿verdad? Vancouver Media. Vancouver Media. ¿Cómo contactó con el living? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es esa conversación? ¿Es contigo? ¿Es con otra parte del living? ¿Qué fue el primer contacto entre Vancouver y ustedes? Es interesante y es una buena muestra también de que a veces las calamidades generan otras cosas que no necesariamente son negativas, ¿no? El Living nació en el 2011 y nosotros éramos de las 2-3 casas productoras de publicidad que más filmaban en el país. Y durante varios años estuvimos así. En el 2014, en la medida que el mercado nacional se fue complicando y que empezó a haber toda la serie de problemas políticos, sociales, etcétera, económicos en el país, abrimos operación en Panamá. Fue nuestra primera sede después de Venezuela. Y nos convertimos, digamos, en una casa productora, si se quiere, premium para el mercado panameño, donde estábamos haciendo proyectos interesantes, proyectos grandes, etcétera, etcétera. O sea que cuando llegó La Casa de Papel, o cuando llegó la necesidad de producir un episodio de La Casa de Papel, que fue lo que hicimos, el primer capítulo de la tercera temporada, Vancouver Media, que es la productora que desarrolló la serie desde el inicio, que en este caso ya estaba trabajando para Netflix, porque Netflix produjo la tercera temporada, la primera y la segunda no la produjo Netflix, se vieron en la necesidad de producir en Centroamérica, porque por requerimientos de guión estaba escrito y específicamente solicitado que se filmara en Panamá, en el archipiélago de Cunayala, que se conoce turísticamente como San Blas, su nombre indígena es Cunayala, y en la ciudad de Panamá. Cuando ellos se vieron ante esa necesidad, no tenían, por supuesto, ningún brazo operativo, ni ningún partner, ningún productor, ni ningún tipo de experticia filmando no solo en Panamá, sino en América. Una productora española, una productora especializada en series que digamos, tiene cierto formato y que no tenía ninguna relación con este lado del mundo. Entonces ahí ellos iniciaron una búsqueda de posibles casas productoras que les garantizasen que la producción se hiciese con el nivel deseado. Y empezamos a tener contacto, me contactan directamente a mí. Yo soy quien se encarga de todas las negociaciones del living y, digamos, todo ese tipo de interacciones. Pasamos por un proceso bastante largo de selección, de muchas entrevistas muy largas. 2, 3, 4 entrevistas por Skype. Les mandamos nuestro demo reel, los comerciales más grandes que habíamos hecho, los comerciales que habíamos hecho en la región, los otros países donde teníamos operación, un poco para que también ellos vieran la solidez de la casa productora. Les pasamos nuestro corto, Lucy, el que estaba citando anteriormente, que digamos es un corto que tiene muy buen craft, muy buen nivel, que había ganado un montón de festivales. Entonces, bueno, eso de alguna manera sirvió también para ellos como un aval de distintas capas de lo que éramos capaces. Y bueno, afortunadamente deciden recomendarnos con Netflix para que Netflix avale nuestra escogencia. Netflix la avaló y bueno, estuvimos involucrados. Lo que hicimos técnicamente se llama servicio de producción, que básicamente es prestarle el servicio de producción a otra productora que es la responsable del proyecto, que no tiene cómo producir en el destino donde estás tú. Eso fue lo que hicimos. ¿Y cómo fue? ¿Te acuerdas cuándo fue el momento que te dijeron sí vamos a trabajar con ustedes? ¿Cómo fue el momento? Me acuerdo todo. El primer contacto vino por un WhatsApp. Me estaba comiendo un Subway leyendo el Twitter, tal cual, leyendo alguna calamidad política de Venezuela en ese momento. Y me escribe una persona de España y me pregunta que si yo soy Rafael Ponce, que si tengo una productora que se llama El Living. Le digo que sí. Y me dice que le gustaría conversar conmigo. Esa misma tarde hicimos una llamada por Skype.
Conversamos largo rato, me dijo que tenía un proyecto entre manos, que era muy importante, que era absolutamente confidencial, que no me podía decir mayor detalle, pero me hizo un pequeño bosquejo muy por encima de lo que se iba a necesitar, sin que me dijera el proyecto. Entendí cuál era porque había visto la serie recientemente. Claro. Ahí empezaron las conversaciones, como te digo. Yo estuve girando por varios festivales internacionales con Lucy en esos días. Entonces, después la segunda llamada vino y yo estaba en Nueva York, en el Festival de Cine Latino de Nueva York. Ese día teníamos el screening de la película. Después me volvieron a llamar y estaba filmando en Panamá casualmente. Y la última llamada, digamos, ya para confirmarme que estábamos aprobados, la recibí estando en Costa Rica. Fui recibiendo llamadas como en distintos lugares. Pero estábamos filmando un comercial de Mastercard en Costa Rica y ahí fue donde nos avisaron que en efecto nos habían seleccionado y ahí fue donde nos ratificaron que ese era el proyecto. Okay. Porque hasta ese momento ni siquiera nos habían, digamos, confirmado formalmente que el proyecto era La Casa de Papel. Y por ejemplo, a nivel de conversaciones, ¿qué tanto ustedes tienen posibilidad por ejemplo, a nivel de negociaciones a nivel económicas? ¿Cómo ustedes, ustedes también tienen que comer? Es lo lógico. ¿Cómo ustedes le mandan su presupuesto? ¿Ustedes negocian eso? ¿Cómo es ese proceso ahí a nivel económico entre una productora y la otra? Mira, en el caso de la publicidad, que es nuestro día a día, es bastante sencillo. Por lo general, los clientes tienen una agencia de publicidad. La agencia de publicidad arma una propuesta, unos guiones que aprueba el cliente. Y una vez que esos guiones están aprobados, las agencias llaman al menos a 2, 3 o 4 casas productoras para licitar. Okay. Todos nos tomamos un poco la licencia de hacerle un aporte creativo a ese guión que ya viene. O sea, la idea es mejorarlo y subirle en la medida de lo posible la calidad y todo lo que se pueda que vaya a redundar en beneficio del cliente. Y se hace una propuesta económica donde, bueno, entran todos los factores. Si les gustó la propuesta creativa y la propuesta económica va de la mano y funciona bien, te dan el proyecto y ahí produces. Ese es el caso de publicidad. En el caso de la serie, en este caso específico, que digamos para mí fue una primera experiencia con este tipo de contenido, fue muy distinto. Ellos primero nos seleccionaron, ellos hicieron todo el filtro sin cotizar. Nosotros nunca cotizamos, nosotros simplemente hablamos de cómo era la logística en Panamá, cuáles eran los talentos, cuáles eran las dificultades que había, qué ponía yo sobre la mesa como obstáculos a vencer, cuáles eran las virtudes, etc. O sea, como que investigaron muchísimo sobre el nivel de nosotros y sobre nuestra experticia para producir ahí, en ese territorio. Además que no somos locales. Una de las cosas que creo que es muy meritoria de nosotros haber hecho ese proyecto es que nosotros técnicamente no somos locales. Entonces, tenemos experiencia en Panamá, pero le quitamos el proyecto a todas las productoras panameñas, claro, que en teoría eran las indicadas para ganarlo. Totalmente. O las que más fácilmente podían lograrlo, ¿no? Y la negociación fue muy diferente porque una vez que nos aprobaron, lo que me dijeron es que íbamos a estar aprobando presupuestos por etapas. Entonces, la primera etapa fue una gira de locaciones para visitar Ciudad de Panamá y visitar el archipiélago de Cunayala. Nosotros el Living, sin los españoles. Y se aprobó un primer presupuesto para esa búsqueda. Se hizo toda esa búsqueda, se hizo todo ese scouting, videos, geolocalización, fotografías, etcétera, etcétera, levantamiento de planos de planta, todo lo que se necesita para tomar algunas decisiones. Se mandó a España, preseleccionaron qué les gustaba y se hizo un segundo presupuesto para una gira artística con todas las cabezas del equipo, que ya entonces ahora sí vinieron y ya ahí estábamos juntos los dos equipos. Vino ese segundo presupuesto, vino esa segunda gira. Y ya luego vino un presupuesto de preproducción para echar a andar toda la preproducción para emprender el proyecto y luego un presupuesto de producción. Que bueno, evidentemente siempre hay una negociación, siempre hay una cosa de hacer magia con los números, de apretar, de ser costo eficiente. En el caso de la serie se trabaja con unos rendimientos muy bajitos. No es como la gente se imagina que es una cosa hiper multimillonaria y donde la plata sobra. Muy por el contrario, se trabaja parecido al cine de autor o al cine que no es de industria tan grande. ¿No pudieses decir como un aproximado de cuánto se está trabajando? O sea, no puedo, pero no son unos rendimientos altos, o sea, para nada. De hecho, la gente... el negocio en la producción de series no es la producción, sino la negociación de los derechos. Es decir, si tú tienes un proyecto y lo vas a convertir en una serie, digamos, de Amazon Prime, el dinero que tú vas a manejar, que Amazon Prime te va a pagar para producir cada episodio, digamos que son $500,000 por decir un número, va a tener un rendimiento muy pequeñito. Normalmente en publicidad
las casas productoras vivimos del rendimiento que deja ese proyecto, Vale. pero el rendimiento es más grande. ¿El rendimiento es ganancia? La ganancia. Ok. Entonces, el markup, que es como se le llama en publicidad, que puede ser de un 15, un 18, un 20%, si te administras bien, en el caso de una serie no va a pasar de 10, va a estar alrededor de 10. Entonces, el negocio no es producir. El negocio es que esa producción que tú hagas, valga la redundancia con la palabra producción, se pueda vender a otros territorios o se pueda vender a muchos territorios. Y ahí entran en vigencia unos derechos internacionales que se pagan por las producciones, que sí son de unas cantidades más importantes y que entonces de alguna manera al final del camino son los que le dan un retorno importante a los productores, en este caso las mismas plataformas también. Claro. Vale, estuvimos aquí una pequeña pausa. Y Rafa, ya una vez aquí metidos dentro de la isla, ¿nos puedes comentar, porque sé que comentas mucho esta historia, quiénes estaban contigo al momento de la grabación en los actores? Yo estuve con Úrsula Corberó y Miguel Herrán, que en la serie sus personajes son Ryu y Tokio, que son una pareja que se van a vivir una isla, digamos, paradisíaca después de que logran el robo en la primera y segunda temporada. También estuvimos con algunos talentos secundarios, pero bueno, digamos que no son demasiado conocidas, que eran algunas chicas secundarias que en la historia terminan siendo amigas de ella cuando ella se va como de rumba en la ciudad de Panamá. Teníamos un crew de 35 españoles que vinieron, digamos, a liderar el proyecto. En el caso del viaje al archipiélago, ellos y nosotros ya éramos un número como de 85. Estuvimos una semana rodando en el archipiélago y una semana rodando en la ciudad de Panamá, que bueno, en la ciudad de Panamá hubo todo un despliegue de comisiones policiales, armamentos, persecuciones, drones, grupos comando, etcétera. Estuvo súper chévere. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es estos actores ya, porque ya son reconocidos mundialmente? ¿Cómo es Úrsula? ¿Cómo es Río? ¿Cómo es el día a día con ellos? ¿Son una persona muy amigable? ¿Son cerrados? ¿Son súper chéveres? ¿Cómo son el día a día con ellos? No, en ambos casos te diría que son de las notas más altas de todo el crew español. Ambos son hiperpanas, ambos son súper profesionales. La verdad es que yo no tengo ninguna queja de ninguno de los dos. Muy por el contrario, nos apoyaron y nos ayudaron mucho. El territorio que elegimos para producir era un territorio bastante hostil para la producción, porque imagínate que es como producir en Morrocoy, Okay. sin electricidad, dependiendo todo el tiempo de transportarte en lancha. Nosotros teníamos una isla set, que era la isla donde ellos vivían, y teníamos una isla relativamente cercana, como a 10 minutos en lancha, donde dormía el grueso del crew, y otra como a 20-25 minutos donde dormían las cabezas del crew. Entonces era una logística de 3 islas con muchos traslados, alimentación, con muy poca calidad en las comunicaciones telefónicas. Solamente hay un proveedor de telefonía con data ahí y por supuesto muy inestable. O sea que todas las coordinaciones y las logísticas eran muchísimo más complejas, además siempre dependiendo de... Y las islas entre sí a 45 minutos del puerto. Entonces, digamos, era como filmar en Morrocoy, pero en uno de los cayos que están más hacia atrás. Claro. No en Cayo Peraza ahí mismito. Entonces, bueno, sí fue muy retador el escenario. Dormíamos en unas cabañitas muy, muy básicas del archipiélago, que hay algunas en las islas, pero digamos, no es un hospedaje con las condiciones de confort que uno quisiera, donde los baños eran compartidos, donde no había agua caliente, donde dormíamos básicamente como unos catrecitos. La mayoría de las cabañitas eran con piso de arena. Teníamos unas jornadas fuertes de trabajo. Entonces, digamos, fue un escenario muy retador y ellos, lejos de complicarlo, hicieron todo lo contrario. Hicieron en todo momento su mayor esfuerzo de no convertirse en una carga ni un factor de distorsión, sino de trabajar para el equipo y comportarse como uno más. Y no sé si nos pudieses contar una experiencia con ellos, algo que recuerda muy vivamente, un recuerdo muy lindo con ellos, esos actores durante la grabación. Sí, no, la verdad es que ellos tienen una dinámica muy bonita, son muy amigos. Ella obviamente es un poco mayor que él y tienen una relación un poco como de hermana mayor, hermano menor. Él es bastante chamo, en ese entonces tenía 22 años, con lo que ahorita, bueno, ya ha pasado el tiempo, pero era un chamo bastante joven. Y ellos tienen una complicidad muy, muy linda, pues son muy panas entre ellos. Y es bastante distendido el tema entre ellos, y entonces eso hace que en el entorno sea súper agradable, ¿no? Pero, por ejemplo,
los indígenas del archipiélago decidieron hacerle como un homenaje a Úrsula y entregarle como unos trajes tradicionales y no sé, como una indumentaria tradicional y unos collares y unas cosas. Entonces, bueno, a mí me tocó justamente ir en lancha a una de las islas donde le iban a hacer eso y la acompañé y la verdad es que ella estaba feliz, estaba encantada como del tema de la convivencia con los cunas y se sentía como súper honrada, ¿no? Y en el caso de Miguel, lo que era muy divertido es que no come casi nada. Entonces, él come algo así como arroz, nuggets, pollo a la plancha y papitas fritas. Como un niño, más o menos. Como un niño. Entonces, era muy cómico porque él nos decía, no se compliquen la vida, no me traigan nada que no sea. Él se burla de sí mismo en ese sentido y decía, no se preocupen, tráiganme esto o esto. Y ya, yo voy a estar bien con mi hidratación y todo esto está bien. Y bueno, en el caso de Úrsula, por ejemplo, Úrsula, como nosotros elegimos la isla que tenía el hospedaje un poquito mejor para ellos y les dimos las 2 cabañas más VIP de esa isla. Incluso las intervinimos y las modificamos un poquito. Le metimos colchones king size, les compramos lencerías, pusimos cortinas, pusimos unos ventiladores de batería. O sea, les hicimos toda una serie de reformas para que ellos estuviesen cómodos. Y ellos tenían también un catamarán para que pudieran dormir en el catamarán si querían y tuviesen baños privados, porque si no en la isla no había baños privados. Pues se bañaran tranquilos y pudiesen ir al baño con comodidad. Pero en el caso de Úrsula, como mucha gente es totalmente fóbica con las cucarachas y la isla tiene muchísimas cucarachas. La isla tiene muchísimas cucarachas que son totalmente endógenas ahí, no tiene nada que ver con un tema ni de contaminación, ni de suciedad, ni de nada, simplemente son de la isla. Animal más como cualquier otro. Y la cabaña se invadía de cucarachas. Entonces era muy cómico porque ella tenía una escolta, entonces el escolta entraba a la cabaña primero a matar las cucarachas para que ella pudiese ingresar. Pero bueno, como te digo, se portó bien porque a ella el catamarán la mareaba, entonces no podía dormir en el catamarán. Dormía en la cabaña, pero entonces en la cabaña había muchas cucarachas y para alguien que le tenga fobia a las cucarachas, saber que está durmiendo en un sitio donde va a haber cucarachas todo el tiempo, también era difícil. Entonces, la verdad es que Úrsula fue un amor, se portó súper bien. Yo compartí mucho con ellos dos, con ambos. Particularmente yo compartí bastante con ellos y la verdad es que son unos tipos súper chéveres. ¿Y hubo algún reto que durante la grabación que tú hayas dicho que esto se nos está yendo de las manos? Hubo varios. No sé si se nos llegó a ir de las manos, pero sí hubo problemas serios porque, como te estaba contando, la logística era compleja tanto en la ciudad como en el archipiélago. Ya nos faltaban 3-4 días para filmar. Estábamos en la gira técnica ya definiendo encuadres, horarios, plan de rodaje, etcétera. Estábamos en Cunayala. Eso es previo a la grabación. Previo a la grabación. Se hace toda la gira donde se setea todo lo que se va a hacer para ya armar el plan de trabajo, el plan de rodaje. Estábamos en Cunayala, ya habíamos terminado la gira de la ciudad. Nosotros íbamos a filmar primero la ciudad, que era un poquito más controlado hasta cierto punto, porque bueno, era en la ciudad, con la ventaja que tiene que estás en la ciudad. Claro. Y habíamos dejado de último el archipiélago, que era lo más complejo, que había que modificar cabañas, que había que dotar baños. Nosotros incluso los baños compartidos los medio equipamos y mejoramos para que estuvieran aptos para nosotros. Se estaba haciendo una construcción de una choza, había que cuadrar todavía logísticas de traslados de equipos. O sea, era más complejo y era lo que había quedado para el final. 3-4 días antes de arrancar estábamos en la gira técnica y ya volvíamos a la ciudad de Panamá el día siguiente y nos llaman del Ministerio de Seguridad de Panamá que el primer ministro chino o el presidente chino iba a visitar inesperadamente a Panamá y que todas las calles que nosotros habíamos pedido para las persecuciones y que íbamos a trancar y que íbamos a intervenir eran las calles por donde iba a pasar la comitiva presidencial y no se podía. Entonces, bueno, te podrás imaginar, es como, bueno, que no estoy entendiendo, pero no sé qué vamos a hacer porque era bien complejo. Media hora más tarde nos llaman y nos dicen, oye, el problema no son solo las calles, el problema es que todo el equipamiento policial y todos los grupos comando y todas las patrullas y todo lo que me pediste, que va a estar en la persecución de Tokio, es la escolta del presidente chino ahora. Entonces, no teníamos ni las calles ni la policía. Bueno, eso creo que todo el mundo se puso frío, me acuerdo clarito, todos sentados en una mesa así en la playa, en la gira, todas las cabezas del equipo, todo el mundo con cara de Francia en el primer tiempo de la final del Mundial, ¿sabes? No sé qué pasó, pero nos jodimos. Todos mirándonos las caras. Bueno, ¿qué hacemos? Pensemos rápido.
Y bueno, no nos quedó otra que decidir invertir todo el plan de trabajo Primero. cuando la playa no estaba producida ni o sea, estaría al 50% todavía, porque le quedaban 13 días para el traslado. Claro. Entonces fue infernal porque esos 3, 4 días de invertir todo, cambiar todo, ponerlo más complicado primero, que todavía estaba más crudo porque era luego. Y bueno, fue una locura absoluta, una locura, no dormíamos, no parábamos. Terminamos filmando un primer día en Ciudad de Panamá, que era bien concreto porque era como metidos en un área selvática, donde no intervenían las calles ni nada, o sea que no teníamos problema con lo del presidente chino, ni necesitábamos policías, o prácticamente no necesitábamos policías, y luego entonces sí nos íbamos al archipiélago. Pero bueno, eso fue un sufrimiento. Y el día que nos tocó el traslado al archipiélago, además cayó una tormenta gigante. Entonces cuando llegamos al puerto fue complicadísimo pasar los equipos a las lanchas porque estaba cayendo un diluvio y el mar estaba picado y había ya rayos y centellas. Entonces fue súper estresante. Pero después que logramos eso, que por supuesto fue sufriendo bastante, la semana que estuvimos filmando en el archipiélago fue increíble, el clima estuvo súper bien. Sí hubo algunos problemas técnicos porque, por ejemplo, hay muchísima brisa. Nosotros queríamos hacer unos planos con el dron, con el octocóptero que teníamos, que eran bien complicados. Le habíamos metido más peso al octocóptero del que el fabricante recomienda, porque les habíamos colocado algunos accesorios a la cámara para que el director de fotografía trabajara como quería, pero entonces no es lo que garantiza el fabricante. Eran planos complejos, qué sé yo, con Tokio flotando en el mar y el dron bajando a la altura casi que de la cara y después subiendo, con un ventarrón, con la chama flotando, súper complicado con el foco, era rudo. Pero se logró, se hicieron unos planos increíbles, la parte de las lanchas patrulleras como de las fuerzas policiales panameñas que detienen a Río quedaron increíbles, esas tomas de dron quedaron increíbles. La experiencia de filmar ahí fue buenísima, pero fue devastadora. Sí, normalmente pueden... ¿Cuántas horas fueron de grabaciones por día ahí más o menos? Rodábamos como hasta que la luz del sol nos dejaba. A veces terminábamos un poquito antes, pero ponle que... Claro, nosotros usualmente nos parábamos algo así como a las 4 de la mañana y terminamos de filmar 5, 5 y media, 6. 4 de la mañana, o sea, eran 12 horas grabando. No, o sea, nos paramos a las 4 de la mañana y arrancamos a rodar alrededor de las 8, 8 y media, 9. Okay, vale. Pero estás operativo desde temprano. Hay que trasladarse, hay que desayunar, hay que hacer todas las logísticas. O sea, es que el horario de producción tiene mucho más que el horario efectivo solo de rodaje. Y bueno, sí, es que me impactó un poco lo que me estabas comentando. Eso son cosas que no se ven al frente de la pantalla. No, la gente no tiene la más remota idea de todo lo que hay detrás de cualquier producción. No audiovisual, Sí, igual un concierto o lo que sea. Es muchísimo más. Es un poco como esta cosa de los cruceros, ¿no? Que el crucero caben 5.000 personas y 1.200 son tripulación. Eso no es de gratis. Eso es porque hay un gentío trabajando todo el tiempo para que el crucero ande. ¿De cuánta gente se estaba manejando en estas semanas de grabación? ¿80 y tantos? Sí, en el archipiélago, o sea, durmiendo, me acuerdo clarito que la cantidad era algo así como 85, 86. Y extras locales que tuvimos, indígenas, etcétera. Pero bueno, esos eran esporádicos. Y en la ciudad, imagínate que era más o menos este mismo crew, pero ahí sí tuvimos muchísimos más extras. Hubo días que servimos 300 comidas, por ejemplo, en el catering. Un par de días. Y esa es la cantidad de gente con la que más has trabajado, ¿verdad? Me imagino. Bueno, acá también he hecho algunos proyectos grandes en México también que han tenido como cantidades similares, pero seguro es de los más grandes. Sí. O sea, yo he filmado comerciales, no sé, en el estadio con 200 extras o filmamos una campaña grande de una cerveza de Alemania que la filmamos en Playa Medina hace como 12, 14 años y era una logística como de 250 personas. Filmamos una campaña en Choroní, bueno, varias, pero filmamos una de una cerveza mexicana en Choroní hace como 10 años más o menos, que también era como 200 personas y 20 caballos y lanchas rápidas y no sé, y bueno, había de todo, era grande. Wow. Y bueno, aquí ya para ir cerrando, Rafa, quiero que nos comentes un poco del trabajo del trabajo de la importancia más que todo y el protagonismo, porque sí muchos dentro del set reconocen que si un productor, el set no se da, de todo nada se da.
pero creo que nos habla un poco más que todo con tus experiencias, de tus grabaciones, no sé si nos puedes hablar un poquito también de Lucy, tu papel ahí de productor y de también tienes asistentes. ¿Cuál fue el papel de ellos durante esa grabación, tanto Lucy como La Casa Papel, lo que tuvieras más bien? O sea, mira, el departamento de producción, como te dije, es la columna vertebral del proyecto. Obviamente, todo departamento tiene su parte artística, su parte operativa, y hay muchos instantes donde van totalmente de la mano. Digamos que hay una incorrecta lectura del rol del productor, donde el productor es una suerte de esclavo de la producción o un lleva y trae, un servidor de café, sacador de fotocopias o limpiador de baño, que también se hace, no digo que no. Pero realmente el productor lo que es el gran gerente de la producción, es el gran padre de la criatura. Si estuviésemos hablando de una familia, la producción tiene una madre y un padre, y esos son el director y el productor. No les voy a asignar un rol a ninguno de los dos para no entrar con la polémica de los géneros. Sí. Pero, digamos, esos dos son esas dos funciones. Todo pasa por producción, todo al final del camino depende de producción. Producción es vital, súper vital. Y el aporte creativo que tiene la producción a un proyecto es enorme. Los productores se encargan incluso de buscar locaciones, y dependiendo de las locaciones el proyecto puede quedar peor o mejor. Los productores gestionan prácticamente todas las crisis que se puedan generar en el proyecto y generan muchas de las soluciones que pueden sacar adelante el proyecto en un momento dado. Entonces, el papel del productor es como el de un gran gerente, tiene una función de management muy importante, que incluso tiene que ver con saber manejar los estados de ánimo, los humores, el flujo de la energía en el equipo. El productor normalmente, si tiene la condición ideal, tiene que saber llevar la fiesta en paz, tiene que saber llevar el sufrimiento por dentro y administrarlo. Es un poco como un director técnico en un equipo de fútbol. Claro. También el director, porque el director también marca una pauta muy importante. Pero el productor tiene un rol muy, muy, muy importante. Y lo que siempre le digo a la gente, particularmente explicando el tema del productor, es que cuando tú llegas jovencito o nuevo o como pasante o como asistente, es verdad que se te encomiendan tareas, digamos, muy sencillas. Normalmente vienes de la universidad, de un instituto, donde ya tienes 3, 4 años estudiando, 5 años estudiando, y digamos, ya llegas queriendo hacer algo más complejo. Y no, la verdad es que sí hay que llegar haciendo las pequeñas cosas y las cosas más sencillas y poco a poco ir ascendiendo. Pero fíjate cuán importante es el productor, que normalmente, con el pasar del tiempo, ese muchacho, ese chamo, ese pasante, va a terminar siendo el dueño de la productora. O sea, digamos, la escalerita que tiene el productor para hacer la carrera y llegar arriba, al final él termina siendo un poco el dueño de la película. El Oscar a la mejor película lo recibe el productor ejecutivo. Muchas veces lo reciben los directores porque también son productores ejecutivos, pero el Oscar se le da al productor. O sea, es como, tú hiciste la mejor película con tu director, pero es que hasta el director a lo mejor lo contrataste tú. Claro. A lo mejor el director lo escogiste tú. Entonces sí, el rol del productor es fundamental. Fundamental. Y bueno, hay distintas capas, ¿no? Hay, digamos, de abajo hacia arriba, la gente normalmente entra haciendo una pasantía, luego pasa a ser asistente de producción. Normalmente las producciones tienen varios asistentes de producción y hay distintas maneras de gerenciarlos. En algunos casos los subdividen y les asignan tareas como más específicas. Pero bueno, hay un montón de asistentes de producción. Después vienen productores de campo. También hay algunos que se especializan en buscar locaciones, que son más unos location managers, que en Venezuela no se usa tanto, pero fuera de Venezuela sí. Que son como una suerte de productores especializados en gestionar locaciones y buscar locaciones. Después vienen los productores de campo, que son un poco los responsables de que todo funcione bien en el set el día del rodaje, que no falte nada, que todo esté coordinado, que ante cualquier llamado de dirección esté alguien ahí que reaccione. Y de ahí para adelante empiezan a subir los cargos. Entonces hay jefes de producción, line producers, como se le conoce en otros lugares, productores ejecutivos, productores asociados, que son productores que se asocian a los proyectos en determinado momento. Y bueno, es un ejército de gente, ¿no? También dependiendo de la naturaleza del proyecto, pero el departamento de producción es un departamento sólido. Y por ahí pasa todo, los horarios, la logística, el dinero, las permisologías, las contrataciones, las locaciones, el hospedaje, los viajes y toda la serie de problemas o de situaciones que pueden surgir.
Wow. Ah, bueno, perdón, no te dije nada de Lucy. Lucy es un cortometraje que hicimos en el 2017 que tuvo la particularidad de que se rodó en una semana crítica de protestas acá en Venezuela, entonces fue como sobrevivió a una posible suspensión que tal vez lo hubiese llevado al olvido, porque nos había costado mucho llegar a ese punto donde ya estábamos para filmar y casi tenemos que suspender. Es un cortometraje de Roberto Gutiérrez, que es uno de mis socios, que lo escribió y lo dirigió. Y que nació un poco como una iniciativa propia del Living y sobre todo de Roberto de hacer un proyecto distinto que no fuese de corte publicitario, que le pudiera dar rienda suelta a lo que él quería filmar. Pero lo hicimos así un poco, ¿no? Como en esa onda de, bueno, vamos a hacer algo, vamos a divertirnos, que quede bien, hagámoslo lo más prolijo posible, pero no pensando en que se lo íbamos a vender a nadie, ni que lo íbamos a llevar a ningún lugar, ni mucho menos. Ese proyecto tuvo la inmensa buena noticia de que fue seleccionado en el Festival Internacional de Shanghai, que es un festival clase A, uno de los 10, 11, 12 festivales clase A del mundo. Ahí fue el estreno mundial. Que te seleccionen en un festival así, donde por supuesto la cantidad de aspirantes es inconmensurable, es una súper buena señal. Tuvimos alfombra roja ahí, fuimos al estreno, ahí había ganadores del Oscar, ahí había, sentado al lado mío estaba Jesse Eisenberg, que es el actor que hizo La Red Social, Sí. al lado, así al lado mío, hola, mucho gusto. Sí, el ex Luthor también. Ajá, exacto. Super pana, por cierto, también. No sé, estuvo Nicolas Cage, había gente del elenco de Star Wars, o sea, es un festival gigantesco. Se llama el Oscar de Asia, de hecho, el Festival de Shanghai. Y estuvimos 12 días ahí en el festival y lo súper aprovechamos. Y después, bueno, el corto giró, fue un montón de festivales. Estuvo en Brasil, estuvo en Alemania, estuvo en Japón, estuvo en Estados Unidos en un montón de festivales, en México, en Italia, en Francia. En total estuvo, creo que en un 97, 98 festivales. Ganó menciones y premios como en veintitantos, casi 30. Después nos lo compró HBO. Está en HBO Max, en la plataforma Mercado Americano, además, que también para nosotros representa como un logro importante. Y bueno, nos dejó como con el gusanito de seguir haciendo algunos contenidos así. De hecho, ahora estamos como en esa onda, tratando de desarrollar un par de proyectos de un documental, una peli y una serie. Es un proceso mucho más lento que el de los comerciales, que llegan, se producen y salen y pasa rápido. Pero bueno, en eso estamos. La productora sigue funcionando en varios países. O sea, como que con operación propia. Todavía estamos en Venezuela, estamos en Estados Unidos. Yo estuve, de hecho, encargado de la oficina de Miami por un tiempo. Ya no, pero la productora sigue existiendo. Hay uno de nuestros socios en Barcelona, entonces ahí tenemos una pequeña operación también. En Centroamérica somos muy fuertes, sobre todo Panamá y Costa Rica. Y bueno, hemos producido cosas en distintos países de Latinoamérica, incluso no teniendo una operación local, pero teniendo como armarla. Entonces, por ejemplo, hicimos un video musical de Gaélica, que es una banda de música pop celta que combinó 9 ciudades. Que es un esfuerzo de producción que si tú haces el ejercicio mental y yo te pregunto ahorita, dime qué artista famoso has visto un video musical que tenga 9 países, y probablemente no te venga a la mente ninguno. Nosotros lo hicimos, se filmó en Buenos Aires, se filmó en Santiago de Chile, se filmó en Bogotá, en Caracas, en Panamá, en Ciudad de Guatemala, en Ciudad de México, en Barcelona y en Nueva York. Y además se postprodujo en Ecuador. Así que fue toda una vuelta, lo pueden buscar en YouTube cuando quieran, además es un tema buenísimo. Y bueno, nada, nos hemos ido como especializando en hacer combinaciones, ¿no? de todo el networking y de toda la red de gente que tenemos. La diáspora venezolana nos ha ayudado también un poco porque, bueno, la gente se va colocando. Y ya sabes que los tienes ahí a la mano en un lugar y en otro, entonces combinamos proyectos. A veces tenemos un proyecto de Panamá y le metemos unas tomas hechas en España, o tenemos un proyecto en México y le metemos algo hecho en Venezuela, o tenemos algo de Panamá y lo hacemos en México, y ahí vamos combinando cosas y eso nos ha llevado a hacer cosas interesantes. Y aquí para ir finalizando, Rafa, ¿tú crees que al momento de elaborar un video, elaborar un proyecto tuyo, tienes que pensar en el después? Por ejemplo, tú al momento de pensar, por ejemplo, en este ejemplo de Lucy,
¿Tenías en mente el alcance que podía tener? ¿Tú estabas pensando al principio, quiero hacer este proyecto porque quiero llegar al Festival de Shanghái, o realmente no tenías nada que perder ahí? Sabes que sí y no. Cuando hicimos Lucy, que era una iniciativa sobre todo de Roberto, que era quien como realizador tenía en mente, quiero hacer mi película, mi corto, no sé qué, etcétera, siempre tuvimos claro que queríamos vivir la experiencia que muchos en el equipo no habían tenido. Yo en el pasado sí había trabajado en algunos proyectos cinematográficos, pero en el equipo había mucha gente que no, que solo hacía publicidad. Sí teníamos claro que queríamos disfrutar la experiencia, de hacer algo como nos diera la gana. Incluso lo hicimos con nuestros propios recursos de la productora. Y sí sabíamos que una vez que estuviera, lo íbamos a postular a festivales a ver cómo le iba. Pero bueno, déjame ver cómo me va. A que te vaya súper bien, el rango es gigante, y al menos en nuestro caso nunca estuvo. Bueno, sí, queremos llegar al Festival de Cannes. Si hubiésemos llegado, maravilloso. Además es un submundo todo el tema de las selecciones de festivales. Claro. Todos los festivales top mundiales, para que tú puedas aplicar, tiene que ser estreno mundial, tu película. No puede estar vista en otro festival previo. Y las aplicaciones pueden ser de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 películas, y seleccionan 10, 15, 20 o 30. O sea, te estoy hablando que es el mega filtro. Sí, totalmente. Entonces, nosotros hicimos el corto entendiendo que queríamos que quedara lo mejor posible y que queríamos que llegase a festivales, pero no lo hicimos con la mirada puesta ahí. Pero sí es frecuente que haya gente que por experiencias previas, o porque ya tiene un camino recorrido, o porque ya entiende el perfil del festival, o el perfil de los programadores. Programadores son los que hacen como esa curaduría y escogen lo que va al festival. De repente sí lo haces pensando en, no, es que este es un proyecto que tiene el perfil específico para que vaya a Tribeca, porque en Tribeca este tema es súper trendy. Entonces, pero bueno, en nuestro caso no fue así. Y más bien lo que tuvimos fue una súper grata sorpresa cuando no quedamos en Cannes ni en Berlín, y quedamos rápidamente en el Festival de Shanghái, y éramos uno de los poquísimos latinoamericanos que estaban en el festival. Y San Sebastián no pudieron, ¿verdad? No, de hecho, ya cuando te selecciona un festival clase A, difícilmente otro clase A te selecciona, porque ya tuviste el estreno mundial ahí. Exacto. Ajá, o sea, no es que tú vas a ir y te vas a echar una gira de 3 festivales clase A, no va a ocurrir. Fue una experiencia increíble lo de Shanghái, lo súper disfrutamos. Aprovechamos y filmamos un music video que va a salir en estos días. Ok. O sea, ¿Cómo se llama? Es un music video de un proyecto de un músico muy querido nuestro, que fue quien hizo la música de Lucy. Ok. Después te lo comparto. Porque no sé qué nombre le puso a su producto musical, porque es un lanzamiento. Pero digamos, lo hicimos, nos llevamos la cámara y lo hicimos entre Roberto, mi esposa y yo, y la actriz del corto. Pero bueno, está todo filmado por las calles de Shanghái, unos lugares increíbles, una vaina loca, está increíble. Hay mucha gente que tal vez se obsesiona mucho como con el tema del objetivo, ¿no? De voy a hacer esto para, ¿qué tal? En mi experiencia muy personal, te puedo decir que fijar el objetivo no garantiza la obtención del logro, por supuesto. Claro. Y muchas veces te sorprendes. Muchas veces hicimos campañas publicitarias, por ejemplo, donde había 4 o 5 comerciales y todo el mundo decía, este es el mejor. Este. La gente se vuelve loca con este. Y salía el menos indicado según nosotros para triunfar, y se convertía en un boom. Tengo un ejemplo increíble de Polar, por ejemplo. Hace unos años, cuando el país era otro, hicimos una campaña de Polar. Eso era Polar Ice. En la época cuando estaba empezando a salir Polar Ice. Y había una campañota grandísima, 2 días de rodaje, un montón de gente, una rumba, unos seguidores, una cosa grande así, y con una buena creatividad y una buena producción. Y filmamos 2 días esa campaña. Y nos dijeron, hagan en simultáneo este comercial también. Más sencillito, como más loquito, con un chamo que se llama César Augusto. Y lo hicimos y quedó bien. Llegaron aquí, quedaron las 2 piezas, las evaluaron ellos. Y como que dijeron, como que lo de César Augusto quedó bien, vamos a ver qué tal. César Augusto, eso hace mucho tiempo, se convirtió en una vaina que salió 7 años seguidos. Y era un hit y todo el mundo se moría de la risa y vendieron más cerveza que nunca y le fue buenísimo. Y era el relegado de lo que se produjo. Claro.
Nestí toda la vida aferrado a una cosa que se llamaba tómate una fresca vacación Nestí, y en la lata venía una ola, ¿no? Y llegó un gerente de mercadeo y dijo, ¿por qué nosotros vendemos Nestí con un tema playero si nadie prepara Nestí en la playa? O sea, tú no ves a nadie con un sobre Nestí con una... Es súper raro. No era la época del Nestí que ya viniera listo, claro. ¿no? Entonces, este tipo dijo, coño, yo quiero como darle una vuelta y tener otra comunicación, vincular el Nestí a otra cosa. Y trabajaron con su agencia de publicidad e hicieron 2 piezas irreverentes, cómicas, divertidas, ¿no? Te estoy hablando ya hace, no sé, más de 15 años, creo yo. Y eran 2 piezas que eran vinculando el Nestí a gente que en teoría nunca se podía divertir por alguna situación de vida. Entonces, había una campaña que era la que nos volvía locos a todos los productores, que era de albinos. Eran un montón de albinos cantando cuando calienta el sol aquí en la playa, que obviamente ellos no pueden ir a la playa porque se achicharran y como está contraindicado totalmente. Y eran como los albinos jodiendo sobre su propia realidad, o sea, no en mal tono, pero en tono de joda, jodiendo sobre su propia realidad como un music video cantando cuando calienta el sol en una playa, en un estudio. Okay. Todos decíamos, esto es lo máximo, la gente se va a volver loca, no sé qué. Y había otra idea de esa misma campaña, un poco menos exótica, al menos hasta nuestros ojos, que era con portus. Eran unos portus de una panadería, que como los portus siempre están trabajando, era como... Coño, siempre estás entregado a la panadería. Claro. Los albinos nunca pueden ir a la playa, tú nunca puedes ir a nada porque tú siempre estás trabajando. La panadería como que siempre estás haciendo un cachito, una vaina y vuelves a abrir, vuelves a cerrar y vuelves a abrir. Y bueno, nosotros ganamos la licitación de los portus y otros amigos ganaron la de los albinos. Y nosotros, Dios mío, se ganaron el mejor comercial, el de los albinos, ese era el mejor. Bueno, salieron y el super mega recontra hit que se ganó todos los premios, que fue una locura, que fue una polémica en redes sociales, que fue un super exitazo, fue el de los portus. También lo puedes buscar, se llama Portus, Nestí Portus. Y era un vacilón, pues de hecho todos los portus amigos míos hasta el sol de hoy todavía es una joda con eso, ¿no? Entonces no sé, yo la verdad es que suelo recomendar, que me han invitado un montón de veces a dar charlas y clases y cosas. Yo suelo recomendarle a la gente que no se obsesione con el tema del objetivo. Del objetivo ahí como no, es que quiero llegar a tal cosa y quiero hacer tal cosa y me quiero ganar un premio y me quiero ganar un festival. Yo creo que eso está un poquito sobrevalorado. Bueno, aquí hicimos otra pausa, ya estamos aquí cerrando. Para cerrar, Rafa, quiero que nos dejes un mensaje para nosotros o aquellos que quieren ser productores o le da miedo este tema de producción o entrar en este mundo. ¿Qué mensaje nos puedes ir para hacer ya el episodio, para tu visita aquí en la universidad? Y bueno, ¿qué nos puedes decir de ese mundo? ¿Cómo nos invitas a él? Mira, es un mundo increíble, apasionante, a mí me fascina. Yo estoy seguro que yo nací para hacer esto, lo tuve claro cuando empecé a trabajar en esto y siempre tuve claro que era en producción, como te digo. Nunca tuve como la necesidad de probar otros departamentos para entender en cuál me quería quedar, sino que yo empecé a trabajar en producción y me di cuenta que tenía las condiciones para eso y ahí es donde me hice fuerte. De hecho, mi crecimiento dentro de la producción fue un poco como en línea recta porque siempre supe que eso era lo que quería. Entonces ascendí bastante rápido. Yo llegué a la producción audiovisual bastante chamo, no mayor de 20 años, pero digamos bastante chamo, y ya cuando tenía 25 años, que tenía tal vez un par de años de experiencia, ya era jefe de producción. Esa no es la evolución natural, la evolución natural era más lenta. Y bueno, se me dio así, y de alguna manera ascendí muy rápido, ¿no? Hay que tener mucho interés en trabajar, te tiene que gustar, porque es un trabajo muy estresante, muy desgastante, muy exigente y te tiene que apasionar. Mucha gente llega un poco en el entendido de que le seduce el faranduleo, la foto, la cosa. Y en este mundo de hoy, además, donde todo eso está tan exacerbado con el tema de las redes sociales, que
digamos que tan frecuentemente invitan a la estupidez, la gente llega mucho como con ese deslumbre. No, es que voy a salir una foto con unas modelos, unos tipos, un yate, una cosa. Y la verdad es que eso es una tontería. Porque además cuando ese modelo esté montado en ese yate, tú vas a estar limpiando el baño. Entonces ya por ahí vas mal, ¿no? O tú vas a estar en el puerto con un radio preguntando que si necesitan algo, pero tú no te vas a montar en el yate, no te vas a tomar la foto, no vas a estar en el atardecer, tú vas a estar trabajando. Claro. Entonces no, esa es la vida de otro. Pero es un trabajo apasionante. Yo he conocido un montón de lugares del mundo, o de muchos lugares del mundo. Gracias a este trabajo he conocido gente de 1 millón de culturas. He trabajado en un montón de países que ni me lo imaginaba. Y he podido tener un intercambio humano súper bonito con gente, como te digo, de distintas latitudes en muchos momentos. Ha sido súper enriquecedor. Sigo apasionado de este trabajo. Me encanta. Me parece que es una cosa que constantemente te plantea nuevos retos. Un día estás filmando un quirófano, otro día estás en un atardecer en Los Roques, otro día estás en un estudio, otro día estás en un avión, otro día estás en un barco, otro día estás en una selva. Y creo que es un campo inagotable, que va mutando el soporte, que va mutando el formato, que va mutando el lenguaje incluso, pero que es inagotable. El contenido audiovisual no va a morir. En el caso de publicidad no va a morir. En el caso del contenido, digamos, para consumir sin propósito publicitario tampoco va a morir. Pero bueno, sí hay que entrar siempre como con la idea de tomarse un buen tiempo para aprender, tomarse un buen tiempo para demostrar que uno puede, y demostrar que uno puede no se refiere simplemente a un tema intelectual o a un tema de capacidad, digamos, desde el lado cultural, sino desde la humildad también, desde yo estoy aquí para aprender y voy a trabajar y voy a aportar, y siempre se lo digo a los pasantes, sobre todo, el pasante que a uno como productor lo impacta y lo deja bien marcado, es ese pasante que a ti te queda claro que es un tipo que está ahí para resolver, que tiene siempre la actitud en pro de resolver. Porque uno lo que quiere es quitarse problemas de encima, porque uno está gerenciando problemas todo el día. Entonces, eso es como un super dato. Ya de ahí para adelante, si uno se mantiene constante y va aprendiendo, y va aprendiendo, y va entendiendo, y va teniendo la paciencia para entender que las cosas tienen su flow, marcha bien. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a Naudi, que en el día de hoy nos acompaña, a Radio UMA, al espacio de la universidad, a Rafa sobre todo. ¿Tu Instagram cómo es, Rafa? Rafa Cop. Rafa Cop, igual tú lo voy a colocar aquí abajo y en la descripción. Espero que hayan disfrutado este episodio. Ha sido un episodio diferente. El otro día les traje a un crítico, el otro día les traje a un director, hoy les traje a un productor. Y espero que no sea la última vez que vengas, Rafa. Estoy encantado por lo que nos contaste, estas experiencias. Y agradecido por esto. Espero que les haya gustado. Dejen su like, su comentario, suscríbanse, compartan el video si lo ven, a sus amigos, a cualquier persona que le encante este mundo y que le interese. Y síganos en las redes, en Instagram, en TikTok y en YouTube, sobre todo en Spotify, que vamos creciendo de poquito. Y bueno, la verdad que gracias, Rafa. Gracias por todo. Y bueno, adiós.